Bienvenidos a este espacio donde exploramos la riqueza de la palabra de Dios desde la lente de la teología bíblica. Aquí descubrimos cómo cada libro y pasaje se conecta, revelan una historia unificada con temas que recorren toda la Escritura y nos guiará para vivir según el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Teología Bíblica. Soy Ana desde Santo Domingo y me acompaña Rina desde Lima. Muy buenos días. Hoy recibimos a Anne-Laure. Eres cristiana, francesa, casada, con 2 hijos adultos, profesora, has vivido en varios países y sirves en discipulado de mujeres, ¿cierto? Así es, y estoy muy contenta de compartir hoy sobre una de las 2 palabras que más me han impactado de la Biblia, la gracia y la verdad. Qué gusto tenerte entre nosotras. Gracias. Sí, y hoy vivimos en una sociedad con desigualdades, críticas, destructivas y mucha información que nos puede confundir. Así es. Y en un mundo lleno de imágenes y noticias, no todo lo que vemos o escuchamos es real. Anne, mira esta imagen. ¿Te parece real? En realidad fue generada por inteligencia artificial. No existe. Ujú. Por eso necesitamos discernimiento. La Biblia nos ayuda a reconocer lo verdadero y con esto en mente, vamos a adentrarnos en nuestro tema. Ann, ¿qué nos dicen las escrituras sobre la gracia y la verdad? Bueno, primero que son parte del carácter de Dios. Si Dios tuviera ADN, sus genes serían la gracia, mejor traducido por amor leal, y la verdad. Pero me viene a la mente que la gracia sin verdad es permisiva y la verdad sin gracia es dura. Así es. Y vamos a descubrir cómo vivir llenas de ambas, pero lo haremos con café incluido. Empecemos con el primer acto, la creación. Al principio Dios formó un mundo bueno, lo bendice y desea compartir su vida con los portadores de su imagen. Dios es plural, Padre, Hijo y Espíritu. Vive desde siempre en una comunidad de amor. No nos necesitaba, pero quiso hacernos partícipes de un gran proyecto en la tierra. Y esto nos da mucho valor. Entonces, ¿estás diciendo que desde el principio la creación muestra la gracia de Dios? Tal cual, es parte de su esencia. Dios es un ser divino, infinito, y al mismo tiempo se hizo cercano. Quiso bendecir a sus criaturas haciéndoles a su imagen para gobernar la tierra con su sabiduría. Así es. Entonces Dios le dio a Adán y Eva una identidad y un gran propósito. Sí, y un mandato claro de confiar en su sabiduría y plan. Pero eso duró poco, porque ellos quisieron más. Y esto fue el fracaso de la humanidad. Y sigue siéndolo. Los primeros seres humanos no entendieron que Dios ya les había dado todo para su bien. Una astuta serpiente los engañó y ellos dudaron de la bondad de Dios. Sí, decidieron definir por sí mismo lo bueno y lo malo. Y ahí la relación se rompió con Dios y entre ellos. O sea, comienza el acto 2, la caída. Sí, con el fracaso humano. Aunque incluso ahí apareció la misericordia de Dios. ¿Misericordia y gracia es lo mismo? A ver, la misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos, mientras la gracia es que además nos da un favor inmerecido. ¿Correcto, Ann? Tal cual. ¿Imaginas, Rina, que vas manejando apurada porque llamaron de la escuela diciendo que tu hija está muy mal y pasas un semáforo en rojo? Y ahí aparece el policía. Sí, él representa la verdad. Cometiste una infracción. No se puede negar, pero luego viene la misericordia. O sea, el policía escucha tu situación y decide no ponerte la multa. Así es. ¿Y la gracia? Sería que alguien ya pagó tu multa y hasta te invita a un café para conocerte. Eso sí no lo esperaba. Así es nuestro buen Dios.
Su misericordia me libra del castigo y la gracia me regala algo bueno que no merecía. Entonces Dios me invita a un café todos los días. Sí, así es. En Efesios 2 dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y Lamentaciones, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Qué hermoso. Sigamos con este tema a través de la narrativa bíblica, ¿les parece? Sí, después de que el pecado entró en el mundo, se dieron cuenta que Dios no eliminó a Adán y Eva, sino que los buscó. Y a través de un juicio a la serpiente aparece la primera promesa llena de misericordia en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí Dios dice que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendencias. Así es, y de la descendencia de la mujer vendría un hijo especial, Cristo. La serpiente Satanás le causará sufrimiento, pero no podrá vencerlo. Cristo derrotará definitivamente al mal. Puedo ver mucha misericordia allí. Mm. Dios no minimizó la gravedad del pecado, pero no los abandonó. Sí, e incluso cubrió su vergüenza. Así es Dios. Sí, y este patrón se repetirá en toda la Biblia. ¿Nos puedes decir dónde aparece la palabra gracia por primera vez en la Biblia? En Génesis 6, el Señor vio que la maldad del ser humano era mucha y le dolió en el corazón. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló favor ante los ojos del Señor. A pesar de la corrupción de su tiempo, a Noé se le describe como justo, alguien que caminaba con Dios y halló gracia delante de Dios. Ya veo. Quiere decir que Dios quiso extender su favor. Mm, entonces, ¿importa el comportamiento humano ante los ojos de Dios? Importa mucho. Hay como una melodía en la historia de la Biblia. Dios bendice al ser humano con un mundo bueno y con propósito que da vida. Y viene la prueba. ¿Confiarán en Dios? Y el ser humano falla. El mundo estaba lleno de caos y violencia. Entonces Dios emite un juicio justo para corregir el pecado, pero muestra también misericordia al seguir con la humanidad y en este caso con Noé. ¿Y dónde vuelve a verse ese patrón? A través del juicio del diluvio, cuando toda la humanidad hacía el mal, Dios preserva un remanente en un arca, junto con los animales, y ahí en el monte Ararat da un nuevo comienzo. Mm, y allí Dios trae nuevas bendiciones. Bendice al nuevo Adán, que es Noé, y reactiva el mandato de la creación de Génesis 1:26 de multiplicarse y gobernar con su sabiduría. Sin embargo, los humanos vuelven a fallar. La historia culmina en Babel. La humanidad intenta construir una torre para hacerse un nombre y desafiar a Dios. Y no cualquier torre. Una torre sigurat. Querían un lugar de culto para acercarse a los dioses. Oh, entonces Dios trae juicio y los dispersa por toda la tierra. De allí entonces salen las naciones y sus conflictos en Génesis 11. Sí, pero aquí pasa algo único en toda la narrativa. En Génesis 12 comienza el plan de redención de Dios con un hombre, Abraham. Dios lo llama y le promete bendición a través de su simiente o de su descendencia. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Parte de esa bendición es hacer un nombre para Él. ¿No es esto gracia? Tal cual. La humanidad quería hacerse un nombre, pero Dios dice que Él será quien haga un nombre para Abraham.
Mm, si esto no es pura gracia, bueno, no sé qué lo es. Y fíjense, aquí empieza el acto 3 de la redención, porque Dios revive el mandato original de la creación. Así como en Génesis 1 llamó a la humanidad a multiplicarse, llenar la tierra y reflejar su imagen, ahora promete a Abraham que su descendencia bendecirá a todas las naciones. Abraham se convierte en el instrumento para restaurar la bendición del Edén y cumplir el propósito de Dios para el mundo. Y Abraham confía y deja su tierra. ¿Sí? Abraham conocerá momentos de dependencia de Dios y otros de grandes fracasos, pero la misericordia de Dios brilla a pesar de Mm. los patriarcas y de su familia. Y Dios hace un pacto con él, donde se compromete a cumplir con su parte. Será Él quien guíe la historia de la redención, su proyecto de llenar la tierra con portadores de su imagen. Y llegamos al libro de Éxodo, con la descendencia de Abraham que se multiplicó y que es ahora el pueblo de Israel. Sí, y con Israel sigue la misma melodía, empieza en el caos de la esclavitud en Egipto y vemos de nuevo la misericordia de Dios que los rescata. Más adelante, cuando la segunda generación llega a la tierra prometida, dice, el Señor oyó nuestro clamor, nos sacó de Egipto con mano poderosa, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Impresionante. Escucho la melodía de la gracia de Dios. Tal Ujú. cual. Y antes de entregar la Torá, Dios los mostró su gracia. En otras palabras, antes de decir, no tendrás otros dioses, Él dice, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Ujú. O sea que cumplir la Torá no ganaba el amor de Dios, era una respuesta a su gracia. Así es. ¿Saben que las regulaciones del pacto mosaico mostraban no solo la santidad, pero también la bondad de Yahvé? Su intención era enseñarles cómo vivir una vida plena, alineada con Él. Leemos en Deuteronomio 30. Este mandato no es demasiado difícil, ni está fuera de tu alcance. Es decir, que en respuesta a la gracia de Dios, el pueblo debía reflejar su santidad y mostrar compasión a los demás, como por ejemplo con los más vulnerables de la sociedad, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Así las naciones de los alrededores podrían decir, queremos conocer a este Dios que tiene a Ujú. un pueblo tan santo, justo y compasivo. Regresando a la gracia siempre debe producir acción. Sí, en la misma medida en que recibimos gracia, estamos llamados a darla. Bien, regresaremos con aplicaciones prácticas al final. ¿Cómo sigue este tema, Anlor? En Éxodo 34 Dios se describe así. Yahvé el Señor, Dios de compasión y misericordia o gracia. Soy lento para enojarme y lleno de amor inagotable y fidelidad. Saben, en hebreo hay tres palabras que resumen muy bien el carácter de Dios. Gen, que significa gracia, Gesed, que es ese amor leal e inagotable, y Emet, que habla de verdad, fidelidad o confiabilidad. A mí me encanta la palabra confiabilidad. Mm. Hoy es difícil saber en quién confiar. Es cierto. Y saben que la palabra Emet aparece unas 145 veces en el Antiguo Testamento. Es como si Dios dijera, esto es lo que soy y no cambiaré. Así es, pero regresamos a la palabra Gesed. Aparece no menos de unos 250 veces en el Antiguo Testamento. Me acuerdo de un ejemplo hermoso de Gesed en el libro de Ruth. Mientras cada uno hacía lo que quería en los tiempos de los jueces, la historia de Ruth nos muestra cómo el amor leal de Dios se refleja en las relaciones humanas, Mm. entre familiares, amigos, vecinos, al cuidar de los más vulnerables y mostrar fidelidad, incluso en medio de dificultades. ¡Qué hermoso! Así se ve una sociedad que teme a Dios. Y volviendo a la palabra Gesed, ese amor leal e inagotable es la base de los pactos de Dios. A ver, un pacto es más que un simple contrato, ¿verdad?
Exacto, es un acuerdo sagrado que implica relación, compromiso y fidelidad mutua. Pero tanto en el pacto de Dios con Noé como en el de Abraham o en el con David más adelante, vemos que Dios los basa en su gesed, su amor leal, y no en el mérito humano. ¿Me estás diciendo que esos pactos son incondicionales? Así es, y son vigentes hoy todavía. Prometió a Abraham bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Y sigue vigente porque en Cristo todos los que creen en Él pueden recibir esa bendición y ser parte de la familia de Dios. Prometió a David un reino eterno. Y sigue vigente porque Jesús, su descendiente, es el Rey eterno y está guiando a su pueblo mientras esperamos la manifestación completa de su reino. ¡Wow! La palabra Gesed, ese amor leal e inagotable, es realmente la base de todos los pactos y promesas de Dios. Sí, tal cual. ¿Sabían que la combinación Gesed con Emet aparece más de 20 veces en la Biblia hebrea? Es bastante. Sí, y especialmente en los salmos y los profetas, como si fueran la firma de Dios. Por ejemplo, Salmo 136 dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. O el Salmo 25 nos muestra cómo Dios guía a su pueblo con amor y verdad. Escuchan, tus caminos, Señor, son amor y verdad. A mí me encanta el Salmo 85. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron o se cumplen. Dios armonizará todo en su tiempo. En Isaías 54, Dios asegura su fidelidad incluso en tiempos de cambio o crisis. Escuchan, aunque las montañas se muevan, mi fiel amor por ti permanecerá. ¡Wow! En un mundo de caos, el amor de Dios nunca falla. Y no termina así. Todo alcanza su punto máximo en la encarnación de la gracia con la verdad. Llegamos al momento culminante de la narrativa bíblica. Tal cual. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. El Verbo se hizo humano y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesús es el rostro visible de estas dos palabras. En la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, Gesed se tradujo como eleos, es decir, misericordia. O sea, Jesús no solo enseñó, sino que en él la gracia de Dios se hizo tangible. Como cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa historia. Cristo no ignoró el pecado, ofreció perdón y abrió una nueva posibilidad de restauración. Escuchen esto. En Cristo, la verdad y la gracia se abrazan. ¿Se abrazan? ¿Ah? ¿No se contradicen esto un poco? No, no están en tensión, sino que se complementan. En la cruz Dios no eliminó la verdad del pecado, ni pasó por alto el juicio, sino que extendió gracia a quienes confían en Él. Jesús cargó nuestra culpa, satisfizo la justicia y nos ofreció perdón. En Él, la verdad y la gracia se encuentran. Esa es la melodía central de la historia de su amor por la humanidad. Qué hermoso. Por esto Pablo dice en Romanos 5:20, mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia maravillosa de Dios. Y en Efesios 2, Pablo resume el Evangelio. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Hermoso. En griego es la palabra charis, que significa favor, bondad, compasión inmerecida, y equivale al hebreo de gen. Es una palabra relacional, un favor que conecta y cuida. Una pregunta, Ann, ¿se usa mucho Haris en el Nuevo Testamento? Muchísimo, y de las 154 veces, 100 están en las cartas de Pablo. Para él, charis define el Evangelio. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto
que aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo por la gracia de Dios, ustedes han sido salvados. Entonces no tenemos que ganarnos la gracia. Nada, excepto recibirla y vivir en consecuencia de nuestra nueva identidad o nueva humanidad. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Así que la gracia nos redime para algo, reflejar el carácter de Dios que nos amó primero. Sí, y además nos enseña cómo vivir. Pablo añade, la gracia nos instruye a apartarnos de la vida pecaminosa y vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Es decir, que la gracia debe transformarnos para parecernos cada vez más a Cristo. Es como una maestra paciente, ¿no? Sí, pero muy paciente, que corrige con las mejores intenciones. Sí, la verdad sin gracia se vuelve dura. La gracia sin verdad, poco confiable. Jesús une ambas, lleno de gracia y de verdad. Entonces, seguir a Cristo es aprender a vivir en ese equilibrio con nosotras mismas, en nuestras relaciones, en nuestra comunidad. Jesús restauró nuestra relación con Dios y quiere incorporarnos a su misión, vivir como embajadoras de su gracia en el mundo. En resumen, la gracia de Dios no es una excusa para vivir como querramos. Ahora entiendo. La gracia no es un todo permitido, sino un poder que cambia mi vida. Ujú. Ya que hablamos de Gesed traducido mayormente por Eleos y Haris, me gustaría que profundices un poco más en la verdad, Anne. Pues la verdad no es solo intelectual como tener la razón, ¿no? Sino es relacional. En el idioma hebreo, emet significaba fidelidad, firmeza, confiabilidad. Y Dios es verdad, no solo porque dice lo correcto, sino porque cumple sus promesas, es confiable. En el Nuevo Testamento, Aletea retoma esa idea de fidelidad y la lleva a su punto máximo en una persona. Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad se hace visible y relacional en Cristo, que revela a Dios. Como dice Hebreos 1:3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Entonces, seguir la verdad significa seguir a Cristo y sus enseñanzas. Sí, dice Juan 8, si permanecen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Me encanta. La verdad los hará libres. Seguir realmente a Cristo nos lleva a una vida transformada, donde la verdad de Dios rompe cadenas y trae libertad genuina. Pero falta el último acto en la historia bíblica. La historia no termina en la cruz. Jesús resucita, vence al pecado y a la muerte y luego asciende para reinar a la derecha del Padre. Y desde ahí envía al Espíritu Santo para formar una nueva familia, la Iglesia, para vivir como nueva humanidad y continuar su misión en el mundo, aprender a vivir con discernimiento frente a lo que nos rodea, anunciar el Evangelio de su gracia y su verdad, mientras esperamos su segunda venida. Wow, hoy vivimos en el tiempo de la gracia, en el que Dios espera que personas de todas las naciones hayan escuchado de Cristo antes del día de juicio, cuando pondrá fin al mal. Tal cual. El libro de Apocalipsis describe esa realidad futuro como algo seguro. El cielo descenderá a la tierra en la nueva Jerusalén y lo que hoy experimentamos solo en parte, su gracia y su verdad, se volverá plena realidad. La esperanza cristiana, amigas, es la resurrección. Dios Ujú. hará nuevas todas las cosas y los redimidos vivirán unidos a Él en un cuerpo glorificado y habitarán en la nueva creación. Dios vivirá con su pueblo para siempre y toda la creación será bendecida bajo su presencia.
Finalmente veremos su gloria en plenitud. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Nos llama a vivir hoy llenas de fe, alegría y gratitud, reflejando su gracia y su verdad en todo lo que hacemos. Hemos visto cómo la gracia y la verdad atraviesan toda la historia bíblica, desde el Edén hasta la cruz. No es solo un concepto teológico bonito, transforma vidas desde adentro. El mundo nos empuja a culpar, condenar, a vengarnos en lugar de perdonar, a valorar el éxito individual por encima del bienestar de otros. Y muchas veces ignoramos el sufrimiento ajeno por comodidad o miedo. Como creyentes, ¿cómo se debería vivir la gracia y la verdad en la vida diaria? Bueno, pensemos en dos extremos muy comunes. Primero, alguien que conoce muy bien las escrituras, pero cuando tiene la oportunidad de mostrar el gesed, es decir, la gracia de Dios, su amor leal, pues murmura o actúa contrario a lo que sabe. Mucha verdad y poca gracia. Y por otro lado, alguien que evita confrontar el pecado para mantener la paz, mucha gracia, pero sin verdad. En ambos casos se rompe el equilibrio. Exacto, y la gracia sin verdad se vuelve permisiva. La verdad sin gracia dura. Solo juntas reflejan el corazón mismo de Dios. Y todo esto nos invita a responder. Por ejemplo, me encantaría escucharte a ti. ¿Qué significa para tu vida hoy, Rina? Para mí, significa que no necesito ganarme el favor de Dios Wow, y que su verdad es el camino hacia la libertad. ¿Y Wow. para ti, Anne-Lord? Wow, Rina, para mí la gracia despierta gratitud. Me sí, Wow, recuerdo que soy perdonada, ¿no? amén, cierto. amén. Y me guía hacia el arrepentimiento. La verdad también me confronta y me llama a la fidelidad. Sí, ¿Y tú, Ana? wow, qué profundo. Bueno, en mis relaciones, la verdad me impulsa a ser honesta. Realmente la gracia me lleva a perdonar y también me lleva a buscar reconciliación. Hermoso, hermoso, amigas. Cierto. Tristemente hoy estamos rodeadas de voces que compiten por nuestra atención, las Ay, redes, sí, medios, influencers. Además hay una notable carencia de bondad, ¿no? ay, sí. Cada vez más hay narrativas parciales o falsas que prometen felicidad, libertad sin la verdad. Ujú, También ujú. prometen éxito, pero sin carácter. Si no tenemos cuidado, esas historias se volverán la lente con la que entendemos la realidad. Wow. Pero la verdad de Dios es distinta. Es estable, es confiable y nos da un ancla segura. Nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra esperanza. Sí, 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 Anne. Tenemos esta esperanza como un ancla para el alma, segura y firme. Wow, como dice C.S. Lewis, que me encanta, en su libro Mero Cristianismo, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Es decir, que el reino de Dios está todavía por venir en su plenitud. Mientras tanto, debo seguir orando, venga tu reino, hágase amén. tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que en medio del ruido y las promesas vacías de este mundo, podemos elegir anclarnos en la verdad de Dios, que nunca falla. Mm. Toda la Biblia cuenta esta historia, un Dios fiel a su palabra, lleno de gracia y de verdad. Sí, y nos invita a reflejar su corazón y llevar esperanza a quienes nos rodean. Gracias por escucharnos hoy. Dios les bendiga.